Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa en 3 puntos. Como siempre, pues agradecer la amabilidad que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Y de igual manera, con un invitado especial, como siempre, y después del doctor Nelson Balcácer dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, doctor. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche, a esta hora tan especial, nos permite entrar a sus hogares, llevándole las últimas informaciones del día y además trayendo invitados que puedan dejar en el pueblo la satisfacción de los conocimientos que necesitan para poder tener un sueño feliz. Hoy, con la presencia de un miembro destacado, miembro del Comité de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, secretario internacional de la misma, es diputado Manolo Pichardo. Gracias por la invitación, profesor Balcácer, profesor Guillermo, por invitarme y compartir con ustedes algunas informaciones que pudieran ser de interés del público. Bien, el gusto es nuestro tenerlo por acá. Vamos a empezar de inmediato, Manolo, ver cómo podríamos analizar el discurso del señor presidente de la República a propósito de conmemorarse el 159 aniversario de la restauración de la República, donde ya es costumbre, de manera protocolar, que los presidentes pues rindan memoria. Lo hizo desde la ciudad de Santiago y ya hemos visto algunas posiciones de ustedes, la Fuerza del Pueblo, pero quisiéramos escucharla por parte de Manolo Pichardo acá en este programa en 3 puntos. Bueno, miren, yo lo primero que quiero decir es que yo lamento que los asesores del presidente Luis Abinader ignoren en qué estadio vive la sociedad global. Porque hoy en día, que vivimos en una sociedad del conocimiento y en una sociedad hiperconectada, donde todo el mundo tiene acceso a información, el presidente de la República hiciera un discurso lleno de cosas falsas y de mentiras. Entonces, antes hubo una época en que la gente podía, o sea, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, los medios de comunicación pudieran manipular informaciones y la gente la daba por hecho y por verdad, todo. Ya eso no es así. Ya cuando tú estás, por ejemplo, en este momento en que yo estoy hablando, que pudiera dar cifras, la gente puede hacer el uso de su celular para contactar y comprobar si lo que estoy diciendo es verdad. La gente tiene acceso a las páginas web de las instituciones, al Banco Central, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Turismo, en fin, para hablar de los temas a que se refirió el presidente de la República en su discurso del pasado 16 de agosto. Entonces, ese fue un discurso lleno de cosas que no responden a la realidad y que más bien fue una especie como discurso repetitivo. Ese discurso del presidente se parecen a los discursos de campaña, pero se parece al discurso, al primer discurso de rendición de cuentas de febrero. Y bueno, y pareciera que estamos ante un mismo escenario, diciendo las mismas cosas. Por ejemplo, en un discurso ya en varias ocasiones prometió la circunvalación, por ejemplo, de Baní, la circunvalación de Asua, pero la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua no se están construyendo. Prometió hacer 10 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha dicho que las extensiones de la Universidad de Santo Domingo costarán menos que lo que costó el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tú no has dado ni siquiera, no has puesto un blog en las universidades, no puedes hacer comparaciones de esa naturaleza. Pero además ya en cada intervención las promete y no ha hecho nada. Entonces es como si estuviera vendiendo ilusiones, como si estuviera en campaña todavía prometiendo cosas y no se da cuenta que es el presidente de la República. Y tú tienes ya que empezar a exhibir, tienes que empezar a inaugurar, no a dar picazos para luego
no iniciar las obras que ha prometido, que supuestamente iniciaste con un Picasso. Y esa es la situación que se está viviendo, esta administración, y es lo que se reflejó en aquel discurso de rendición de cuentas o de evaluación de los 2 primeros años, en la que no tiene absolutamente nada positivo que exhibir, sino endeudamiento público, promesas incumplidas, en fin. Es decir, que usted considera, Pichardo, que en febrero, cuando vuelva al Congreso, tendremos la repetición de lo que ha dicho, y si usted fuera a comparar los primeros 2 años de este gobierno con los primeros 2 años que tuvo su líder y presidente y expresidente, doctor Leonel Fernández, ¿qué comparación usted pudiera hacer? Bueno, lo primero es que con los de los primeros 2 años de ambos. Bueno, el primer gobierno del presidente Leonel Fernández ya veníamos teniendo un crecimiento modesto de la economía, pero una especie como de despegue del crecimiento económico del país, colocando a la República Dominicana en esos 2 años y en ese periodo, que fue el primer periodo, en un promedio de crecimiento de un 7%, ¿lo recuerdan? Y recuerdo que Leonel Fernández llevó el Producto Interno Bruto de 18.000 millones en ese primer periodo a 24.000 millones de dólares. Que ocurre luego cuando abandona el poder el presidente Fernández y llega entonces, diríamos, las mismas personas que están en el gobierno ahora, diríamos, se contrajo la economía, todo el mundo sabe lo que pasó, ¿verdad? Una inflación, diríamos, de un 60%, el tipo de cambio se disparó a 60 por 1, hubo un pico en que llegó a 60 por 1, hubo una estampida de capitales, hubo quiebras de empresas, quiebras de bancos, quiebras de financieras, bueno, en fin. Y ese Producto Interno Bruto que Leonel Fernández encontró a 18.000 millones de dólares se redujo a 22.000. Se redujo en 22.000 millones de dólares. Bueno, Leonel Fernández retorna al país. Y esa ola de transformaciones que inició, transformaciones de todo tipo, transformaciones económicas, o diríamos transformaciones, que es una especie de continuación de las transformaciones de infraestructura que ya había encontrado Leonel Fernández, construcción del metro, construcción de elevados, de avenidas, pero también la institucionalización democrática del país, la creación de instituciones que daban transparencia a la administración pública, son obras del presidente Leonel Fernández, pero además asumió un liderazgo internacional el presidente Fernández que no tenía en el gobierno de Hipólito Mejía. Se descuidaron el pago de cuotas de los organismos internacionales, de la OEA, de la ONU, no se pagaba nada y ni siquiera podíamos participar con cierta decencia en los organismos internacionales, incluyendo el propio Parlamento Centroamericano, el SICA. Y bueno, nos pusimos al día, asumimos un liderazgo internacional que hicimos en la República Dominicana bastante visible. Y con eso, con esa visibilidad, con la estabilidad económica también, la estabilidad social que había en la República Dominicana, nos convertimos en el país con mayor inversión extranjera directa. Con mayor inversión extranjera directa. Y así nos fuimos convirtiendo en el país de mayor crecimiento en América Latina. Bueno, ahora vivimos una situación un poco diferente. Obviamente que el presidente de la República encuentra un país en medio de una situación de crisis económica global que sin embargo no ha sabido administrarla. Porque lo grave no es que haya una crisis que afecta al mundo. El problema es que no ha sabido enfrentarla como la enfrentó en su momento Leonel Fernández, porque Leonel Fernández enfrentó la crisis de 2008. ¿Que lo recuerda? Se ha dicho, Pichardo, que a nivel de la región de Latinoamérica, este es el país que mejor ha manejado la situación pandémica y de igual manera la guerra Ucrania-Rusia. ¿Cuál es la percepción suya en ese sentido? O no percepción, la comparación o la apreciación respecto a los números que han presentado de encuestas internacionales también. Bueno, en lo relativo a la COVID-19, esta pandemia que afectó a todo el mundo, yo creo que en lo relativo a la vacunación hubo mucha eficiencia en el tema de la vacunación, en el tema de contener el virus, pero también hubo un gasto inexplicable. O sea, aquí se compraron vacunas de más
y eso todavía no se le ha aclarado al pueblo dominicano. Aquí se compraron, creo que fueron más de 30 millones de vacunas. Y llegó un momento en que se compraron tantas vacunas que no había quien ponérselas. Y se le estaban ofreciendo vacunas para regalársela a Haití. Y yo creo que se regalaron vacunas a otros países porque compraron vacunas de más. Entonces, eso nunca se le ha aclarado al pueblo dominicano. Si bien es cierto... Bien que no hubo planificación. Sí, si bien es cierto que hubo, que se contuvo la enfermedad, si bien es cierto que hubo un buen manejo de la pandemia en la República Dominicana, también hubo mucho de improvisación y hubo un gasto innecesario de vacunas que se perdieron. O sea, eso también hay que verlo en ese contexto. Con relación a la valoración que se tiene del país en el exterior, bueno, nosotros venimos teniendo una imagen bastante positiva en lo relativo al tema económico durante años, ¿no? Desempeño económico, mucha estabilidad política. Nosotros tenemos años creciendo por encima del resto de América Latina, muchos años. Tenemos más de 50 años con un crecimiento sostenido, con algunas bajas, obviamente, como la baja del 1984, que tuvimos una crisis bastante seria, que provocaron las pobladas que todos conocemos. Estuvo la crisis que mencionamos ahora mismo de Hipólito Mejía, con la quiebra de bancos, la estampida de capitales, todo lo que he mencionado. Pero salvo episodios, ¿verdad? Diríamos que aislados en este proceso histórico de crecimiento de la República Dominicana ha tenido un desempeño, diríamos, que ha estado por encima del promedio de América Latina. Manolo, el gobierno habla de construcciones, el gobierno habla de infraestructura, el gobierno habla de muchas cosas que ha comenzado, más de 200 obras. Me gustaría oír su opinión y pensar, el gobierno ha logrado mínimamente solucionar, primero, algún problema habitacional en República Dominicana. Y segundo, hay un gran proyecto, ambicioso si así se quiere, que es el proyecto que se está configurando para la provincia de Pedernales. Desde hace un año estamos hablando de eso. ¿Qué opinión le merecen ambas cosas? Tanto la solución habitacional como el proyecto Pedernales. Bueno, con relación a la solución habitacional, el presidente Luis Abinader prometió hacer 60.000 viviendas. ¿Ustedes lo recuerdan? 60.000. Y prometió que en los 2 primeros años entregaría a los ciudadanos 28.000 viviendas. Bueno, ¿sabe cuántas viviendas se han entregado? Se han entregado, yo creo que poco más de 200. De 28.000 que debió entregar en sus primeros 2 años de las 60.000 prometidas para el cuatrenio, solo 200 y pico de viviendas. O sea, y eso se expresa en todas las más de 200 obras que prometió, que no las ha cumplido. Se calcula que ha cumplido de lo que prometió invertir en obras de infraestructura apenas un 3%. Apenas un 3%. Y por eso lo de Pedernales no cuaja. Ya ha prometido, vamos a iniciar los trabajos en Pedernales y no arranca. Y ya tiene 2 años anunciándolo en cada momento y no termina de arrancar lo de Pedernales, como prometió también la autovía del Ámbar para conectar Santiago con Puerto Plata. Lo prometió varias veces. Resulta que ahora en este último discurso admitió que no la puede construir. Ya lo admitió finalmente. Según él, para no replicar el asunto él ha dicho lo del peaje sombra. Sí, pero ¿por qué no lo pensó antes? ¿Y por qué lo piensa ahora? Bien que él llegó sin planes al gobierno. O sea, claro, entonces tú no planificaste nada, porque se supone que eso existía desde que lo prometiste. Entonces, ¿por qué lo prometes en un discurso, vuelve y lo reiteras en otro y ahora en este dice que no puedes hacerlo? Entonces, eso pasa con eso y pasa con otras cosas. Mencionaba hace un rato lo de las extensiones de la UAS, que dijo que iba a ser la más grande transformación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad pública, extendiéndola a diferentes lugares del país, pero no ha hecho nada, contrario a lo que hizo el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo una extensión en Santiago, una extensión en Mao, una extensión en Bonao, una extensión en Higüey, una extensión en Barahona, una extensión, me parece que en San Francisco de Macorís. Sí. Bien, o sea, existía, pero hizo la construcción nueva. Pero llenó de extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el país, pero además
remozó la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Pero ellos Domingo. alegan La que es cuestión biblioteca, ellos alegan que eso fue en cuestión de muchos años, la biblioteca, que apenas tiene 2. Y que, sin Bueno. embargo, en los actuales momentos, por ejemplo, están haciendo una en Santiago Rodríguez, están haciendo una en Baní, están haciendo otra Pero no están haciendo nada. en el sur, no recuerdo si pero en Barahona. es mentira. Eso Eso es en la cabeza. eso está en sus planes. Pero cuando pasas por allá no hay nada. No hay ningún obrero trabajando. No está ocurriendo nada. O sea, eso está en sus ideas, en planes que no llegan a concretarse. Porque el problema de su discurso es ese. O sea, todo es planes, todo es promesa. Y entonces la gente espera realizaciones, porque usted es presidente de la República, ya usted no es candidato. ¿Cuáles son las cosas que me vas a mostrar? De 60.000 viviendas o de las 28.000 viviendas que prometiste en los 2 primeros años, me está mostrando 200. Y en materia educativa, a los fines de mejorar la calidad en el sistema educativo de la República Dominicana, porque ya con los gobiernos anteriores que hemos tenido hemos mejorado de manera significativa la parte estructural. Ahora, en términos de edificaciones físicas, ahora se está trabajando, según lo que ha dicho el actual gobierno, en la parte de estructura interna, de mejorar la calidad del aprendizaje. Pero el problema es que el propio gobierno ha dicho que fracasó. Porque el nuevo ministro de Educación ha dicho que se gastan en presupuesto 250.000 millones de pesos Que van a la basura. y se han nombrado 250.000 funcionarios, entre todos, maestros, no sé, empleados, y que ese dinero se va al zafacón porque los niños no están aprendiendo. Entonces, si es el propio ministro de Educación que dice que ese dinero está yendo al zafacón porque los niños no están aprendiendo, entonces él está admitiendo que en materia de educación este gobierno ha fracasado. ¿Y cómo usted valoraría entonces esa parte íntegra de la educación preuniversitaria y la universitaria, la educación superior? ¿Cree usted que solamente sería la educación preuniversitaria la responsable de que haya un producto terminado de maestro con la calidad suficiente para poder pues transmitir esos conocimientos a los estudiantes? Mira, lo que pasa es que la formación básica es la que te da la base para la formación integral a nivel universitario. Si tú tienes deficiencia a nivel de la educación básica, va a haber deficiencia luego a nivel universitario. Eso pasa mucho en la República Dominicana. Tú ves muchos alumnos que entran a la universidad con muchas lagunas y no las pueden superar en la universidad. Por eso tú tienes que iniciar un proceso de formación integral y eficiente en la formación básica. Porque si en la formación básica no ocurre, tú no le enseñas al estudiante a pensar, a razonar, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la universidad tendrá dificultades en su formación y saldrá de la universidad también con muchísimas lagunas. Bien, Manolo, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos con el invitado que tenemos en el día de hoy, el señor Manolo Pichardo, quien es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Adelante, señor director.
Bien, continuamos en esta segunda parte de su programa en 3 puntos por RNN Canal 27 con nuestro invitado especial, el señor Manolo Pichardo, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Pero antes de ello quisiéramos brindar por Los Sabrosos Jugos Rica, una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana, donde ahí vemos una gama de productos a su gusto: guayaba, pera, cóctel, mango, entre otros. Pero de igual manera también tenemos los yogur, toda una gran variedad para usted elegir el sabor que usted prefiere. No solamente jugo y yogur, también el agüita de coco para toda ocasión, y para los grandes y chiquitines también tenemos las sabrosas y famosas compotas Rica. De manera que, reiteramos, Rica es una marca tradición en la República Dominicana. Rica a su salud. Retornamos acá con nuestro invitado y el doctor Balcácer va a continuar. Adelante, doctor. Manolo, fíjese, el gobierno ha vendido, vamos a decir como su buque insignia, el asunto de la independencia del Ministerio Público. El gobierno ha vendido como parte de sus logros que ha empezado obras, que han terminado obras y que han cumplido con lo que han dicho. Es decir, vamos a hacer una obra que cuesta 200 millones de pesos y la terminamos con 199 o con los 200. ¿Conoce usted, aparte de lo del Ministerio Público, que quiero que me lo enfoque, alguna obra que el gobierno haya terminado que no haya tenido que aumentarle los costos para poderla concluir? Bueno, lo primero es, hay un ejemplo claro, el Padre Villini. El Padre Villini ha sido una remodelación, ¿verdad? No es la construcción de un hospital. Y este gobierno presupuestó esa remodelación en 800 millones de pesos. 800. Sí, ha terminado triplicándose en más de 2.170 millones de pesos. Entonces, por eso decía Leonel Fernández hace unos días, tú no puedes estar comparando, porque dice que el metro va a costar menos que lo que nos costó el metro a nosotros, el que ellos están haciendo, ¿verdad? La nueva línea, la extensión de la línea 2 del metro. Pero tú no puedes hacer comparaciones de cosas que están funcionando, ¿verdad? Que son un hecho, con cuestiones que tú no sabes si van a funcionar, porque todavía no están hechas, todavía no están en uso. Entonces, lo que sí está claro es que ellos iniciaron una obra con un presupuesto y terminó más que triplicando el presupuesto original. Entonces, tres veces lo que presupuestaron. Bueno, es que lo presupuestaron en 800 y terminó en 2.100 y pico. Casi 3 veces. Ellos han dicho, Manolo, y han respondido, he visto algunos funcionarios que han respondido en ese sentido, y han dicho que hay que tomar en comparación el nivel inflacionario no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, que después de la pandemia el metro de construcción se ha multiplicado el precio. ¿Cuál es la valoración que usted le da a esa respuesta que ellos han dado? Bueno, pero cuando tú, es construcción, ¿verdad? Pero cuando tú buscas, por ejemplo, los materiales de construcción o los apartamentos no se han disparado en 3 veces. Tú puedes tener un aumento en la compra de una casa, de un apartamento, de un 40%, de un 30%, hasta de un 50%. Pero en ningún caso triplicar, ¿verdad? El precio como ocurrió con este hospital. Pero hay un caso por ahí, que es el caso que denunció un grupo que tiene un programa en streaming, no le voy a hacer propaganda, pero que han denunciado a Edenorte, me parece, que compraron unos materiales sobrevaluados, unos cables, ¿verdad? Y los sobrevaluaron por más de 100 millones de pesos. Entonces, y ahí habría que hacer una investigación. Entonces, es muy bueno estar comparando cosas cuando tú estás exhibiendo un comportamiento que tiene que explicarle a la población por qué se da, ¿verdad? El presidente y respecto Fernández, a mí, perdóname, Guillermo, el enfoque que usted le pueda dar a ese buque insignia, repito la palabra, del Ministerio Público Independiente. Ah, bueno, sí. ¿Cómo usted lo calificaría? Bueno, yo quiero referirme a una expresión que usó el presidente Leonel Fernández, una explicación que dio el presidente Fernández en una rueda de prensa usted estaba hace en la rueda unos de días. prensa. Claro, estuve acompañándole ahí. Porque el presidente de la República o el gobierno se atribuyen el éxito de
de la justicia, se atribuye en el éxito del combate a la corrupción, pero dice que la justicia es independiente. Entonces, si tú te atribuyes el éxito del combate a la corrupción, ¿verdad? Entonces la justicia no es independiente. Luego, si la justicia es independiente, entonces a quien tiene que atribuírsele el éxito es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo. Entonces hay una especie de contradicción ahí. O es independiente o no es independiente. Ellos han respondido en ese tenor también. ¿Y qué han dicho? Han dicho que desde el punto de vista que la valoración que ellos le dan es que el presidente de la República, como jefe del Ministerio Público, ha propiciado desde que entró al Estado Dominicano esa independencia, y que esa independencia ha llevado a que el Poder Ejecutivo como tal, de manera directa, no tenga incidencia en los casos en materia de corrupción que se están investigando. ¿Cuál es la opinión suya? Pero es que en materia de independencia judicial, quien impulsó un ministerio independiente, una justicia independiente, fue Leonel Fernández. Porque no sé si ustedes recuerdan que cuando se hizo la reforma en el Poder Judicial, auspiciada por Leonel Fernández, la mayoría de los fiscales no son designados por el presidente de la República, son de carrera. ¿Por concurso? Sí, son por concurso y de carrera. Entonces, no es verdad que lo auspicia es Leonel Fernández. Todo esto es parte, diríamos, de una campaña mediática para el presidente venderse como el paladín de la justicia. Pero hay muchas cosas que hay que explicar. O el nuevo restaurador. Sí, pero hay muchas cosas que hay que explicar. Porque, pero independientemente por ejemplo, de eso, Manolo. Sí, bueno, termina la idea. Porque hay cosas que hay que explicar, porque hay muchas denuncias de corrupción. Bueno, yo veo que hay en la cárcel funcionarios del anterior gobierno. Pudiera ser culpable, pudiera que no lo sea. Eso lo determinará la justicia. Sin embargo, hay muchos funcionarios de este gobierno que no están presos y son acusados también de corrupción. Bueno, los destituyen, están en su casa. Pero los otros están presos, están guardando prisión. Y están igualmente acusados. Y están igualmente acusados. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿la justicia realmente tiene una venda o no la tiene? ¿La justicia es independiente o no es independiente? ¿El Ministerio Público, dirigido desde el Poder Ejecutivo, está dirigiendo políticamente los procesos o no los está dirigiendo políticamente? Entonces, eso hay que explicarlos. Hay que explicar. Hay cosas incluso que no lo quiero mencionar, que deberán venir más adelante, como el tema de guardar dinero en paraísos fiscales. Bueno, ¿y por qué no se abre una investigación respecto a eso? Es legal. Bueno, tiene vicio de legalidad. Pero ¿por qué no abrimos un debate sobre el tema de los paraísos fiscales, como se abrió en Chile o como se abrió en Ecuador? Vamos a hablar con sinceridad sobre estos temas. Porque guardar dinero en paraísos fiscales es tú tratar de evadir, aunque no es evasión, se dice elusión, el pago de los dineros que tú debes entregar al Estado Dominicano. Y entonces, si tú eludes y tú dejas de pagar los recursos que se supone que por tu ganancia deben entrar al Estado, ese dinero sirve para construir hospitales, para construir carreteras, para construir escuelas, para pagar maestros. Algunos conocedores de la materia, Manolo, han dicho que eso no está penado por la ley y que está permitido ese tipo de inversiones que se hacen. Pero mira, ¿cuál es la opinión suya desde el punto de vista legal? Una cosa es el tema legal y otra cosa es el tema moral, por favor, ilegítimo. Tú sabes que que lo que hacen eso para eludir, crean compañías de carpeta, que son de ellos. Ellos crean compañías de carpeta que no tienen oficina, no tienen personas, ni tienen nada. Es un papel. Y entonces de esa manera guardan su dinero en paraísos fiscales. Y como lo tienen en paraísos fiscales, no tienen la responsabilidad legal de contribuir con el fisco. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Tú creas toda una, diríamos, una arquitectura jurídica para no pagar al Estado. ¿Legal? Bueno, es legal porque tú creaste toda una arquitectura jurídica, pero en la realidad y en la práctica, el dinero que te estás ganando, de lo que le corresponde al Estado, te lo estás quedando. Y ese es un dinero que debería ir ¿a dónde? Debería ir a construir hospitales, debería ir a mejorar la situación de la educación en la República Dominicana, debería mejorar las condiciones de infraestructura de la República Dominicana, en fin. Pero no, está en paraísos fiscales.
y lo que le corresponde al Estado se quede en tu bolsillo. Entonces, eso hay que debatirlo aquí, porque se está debatiendo en Chile, se está debatiendo en Ecuador, se está debatiendo en muchos lugares, pero aquí hay un silencio total. ¿Usted cree que hay intereses políticos, personales, de las instancias del poder para que eso no se debata? Bueno, el problema es que el presidente tiene dinero en paraísos fiscales. Ese es el problema. Entonces, el paladín de la justicia, que nos quiere plantear también en la República Dominicana una reforma fiscal y que tiene a la DGI presionando a empresarios para que paguen, ¿verdad? Para que cumplan su compromiso con el Estado dominicano. Entonces tú tienes tu dinero en paraíso fiscal. Bueno, pero vamos a discutir esto. ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces, es un tema serio. Y yo creo que ese debate debe abrirse en algún momento. ¿De verdad? Usted, Manolo, decía al inicio de su comentario, decía que usted percibe que hay una, diríamos, con los funcionarios que presuntamente hayan cometido actos de corrupción, que hay como un paño con pasta, más o menos fue lo que usted quiso decir, con las actuales autoridades. Sin embargo, con las pasadas autoridades se ha pues actuado en función de ello. ¿Cierto? En ese tenor usted lo que pasa es que decir. hay mucha rapidez con relación a algunos funcionarios y mucha lentitud respecto de otros, sobre todo los que están en el gobierno. Okay. Entonces yo digo, bueno, pero si es independiente y si lo que se quiere realmente es combatir la corrupción, no deberían haber dos velocidades, ¿verdad? Debería haber el mismo ritmo existir para todos. Ok, entonces en esa desproporcionalidad, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, sacando esa parte, ¿cuál es la valoración que usted le da a los sometimientos que ha hecho el Ministerio Público de las pasadas autoridades con relación a los presuntos actos de corrupción que se están conociendo en los tribunales actualmente? Bueno, mira, cuando uno lee los documentos hay cosas bastante gordas, porque no lo voy a negar. Hay cosas muy gordas, hay cosas realmente que uno no pensaba que podían ocurrir, que eran de esa magnitud, realmente serias, que ameritaban que eso realmente fuera a los tribunales. Y eso es lo que yo opino. Ahora, yo no estoy acusando, o sea, diciendo que son culpables o no, lo determinará la justicia. Ahora, los documentos que se han mostrado son realmente bastante comprometedores, muy gruesos, y eso obviamente que ameritaba llegar a los tribunales. Y eso yo lo saludo y lo felicito. Ahora, hay otras cosas que se dicen, por ejemplo, en educación. Pero yo no veo que el Ministerio Público se preocupe tanto por las denuncias que ha habido en educación o que ha habido en el ministro fue a la Cámara de Cuentas a pedir una auditoría. El exministro. El exministro fue a la Cámara de Cuentas y pidió que le hicieran una auditoría ahora. Dicen que él fue que recomendó al presidente de la Cámara de Cuentas. Y de igual manera él fue al PECA también a ponerse a la disposición. Dicen eso. Bueno, pero está bien, muy bien, pero que actúen. O sea, ese no es el tema. El tema es que hay dos velocidades, como dije, pero que actúen. Porque está también el tema del INAVIE, que se llama, el tema de los alimentos. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. O sea, en el INAVIE hay muchísimos escándalos, pero no pasa nada. Y los afectados han denunciado. No hay, denuncias recientes de ahora. No me refiero al pasado, de ahora. Entonces, bueno, ¿y qué pasa también con lo de Edenorte? Y con muchas cosas que hay. Bueno, se quedan en denuncias. La encargada de ética y transparencia, doña Milagro, que está jugando un papel que me entristece dijo algo mucho. sobre Neney Cabrera, diciendo que había... Sí, bueno, está lo de Neney Cabrera también, y todo un escándalo ahí, pero también ahí la justicia independiente o el Ministerio Público Independiente como que no avanza con la velocidad que avanza en los otros casos. Vas viendo tres cosas más concretas. Nos gustaría oír tu opinión sobre cómo tú ves el asunto de primero, la seguridad. Segundo, la falta de empleo en la República Dominicana. Y tercero, cómo se ha disparado. Sabemos que es a nivel mundial, pero cómo usted lograría enfocar el asunto del costo de la canasta familiar. Las tres cosas. Vamos a ver, doctor, con la anuencia suya y de Manolo,
Vámonos a nuestra última pausa Ok, comercial y venimos cuando con esa misma retornemos, pregunta. entonces bien, Manolo ok. va a responder esas preguntas. Adelante, señor director, y en breve retornamos. On 5.
Bien, continuamos ya en esta parte final de nuestra entrevista del día de hoy, viernes, en este su programa en 3 puntos. Manolo Pichardo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Doctor Balcácer, Sí. usted había dejado una pregunta en el Sí, aire. Vamos yo a le ver si preguntaba la retomamos. a Manolo, ¿cómo él concretamente enfoca primero la seguridad ciudadana en República Dominicana, la falta de empleo y, que aunque sabemos que esta parte mundial, el asunto de la canasta familiar, cómo esas 3 cosas que son en conjunto importantes, no solamente para la Fuerza del Pueblo, no para el PLD, no para el PRM, sino para el país, para los ciudadanos que tienen un salario de 12 o 14 mil pesos. Esas 3 cosas, ¿cómo usted puede enfocarlas? Bueno, lo primero es que la inflación está, diríamos, agobiando al pueblo dominicano. Uno puede decir, bueno, hay una inflación de carácter global que afecta a todos los países, debido primero a toda la situación que se dio con la COVID, luego la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, las sanciones a Rusia, ¿verdad?, que han disparado los precios de algunos commodities como el petróleo, como el trigo, en fin, bien. El tema es que nosotros somos de los países con mayor inflación de la región. Somos el 4º. Pero hay países que están por encima de nosotros que tienen inflaciones y problemas económicos estructurales que vienen de antes, como Argentina, como el caso de Venezuela, en fin. Pero aquí se presenta esa situación de inflación por encima del promedio de la región por el mal manejo que se le ha dado a la crisis económica. Primero, porque el presidente pone tasa cero para productos terminados y para que se importe pan. Hay muchos panaderos que han quebrado porque el gobierno decidió importar pan. Pero en vez del gobierno poner tasa cero a insumos, por ejemplo, como el trigo, como la harina, como los fertilizantes, como los alimentos para los cerdos y eso, no. Ellos deciden traer cerdo, traer pollo, traer de todo y entonces quiebran a los productores nacionales y no resuelven el problema de la inflación porque están importando los altos precios. Entonces, no resuelven el tema de los precios, pero tampoco resuelven el problema de la situación que viven los productores de la República Dominicana. Y eso... a eso se le agrega el tema inflacionario, el tema de la inseguridad ciudadana. El presidente dijo que con Hugo Giuliani a los 2 años se iba a resolver el tema de la inseguridad ciudadana, de la violencia, de la incertidumbre que vive el pueblo dominicano, que no quiere salir a cierta hora de la noche a la calle porque pueden perder la vida, como ocurrió hace un par de días con un diputado del PRM, desgraciadamente. Entonces, la gente tiene miedo, está asustada. Los atracos están a la orden del día, a cualquier hora, al mediodía, a las 10 de la mañana. Ya los atracadores no esperan la noche. Entonces la gente se siente desprotegida, ¿verdad? Y esa es una situación que ha permitido todo esto, promesas incumplidas, inseguridad ciudadana, desempleo, es lo que hace que la última encuesta que se ha dado a conocer diga que el 73% de los ciudadanos creen que nosotros vamos mal. El 73% de los ciudadanos cree que vamos mal. ¿No se ha ido recuperando, Manolo, los empleos perdidos fruto de la pandemia? Bueno, según algunas informaciones que he escuchado, algunos economistas contradicen la cifra que da el gobierno, que dio el presidente Luis Abinader. Incluso parece que la cifra del Banco Central desmienten el discurso del propio presidente de la República, que no se ha recuperado todavía el empleo a como estaba antes de la pandemia. Todavía hay mucho desempleo, no se ha podido recuperar y el empleo que se ha recuperado es un empleo precario, no es el empleo formal. Lo que quiere decir que la situación de los dominicanos y los dominicanos con inflación, empleos recuperados precarios y desempleo es lo que tiene esta situación de desesperanza y desesperación en el pueblo dominicano que valora el gobierno como malo, un 73%, y que coloca en las recientes mediciones a Leonel Fernández en un empate virtual con el presidente Luis Abinader. Hay 2 preguntas que se hicieron en la encuesta que ya todos conocen. Primero, ¿quién usted cree que será el próximo presidente de la República? O sea, a partir del 24. El 30% dice que es Leonel Fernández, mientras el 29% dice que es Leonel Fernández, que es Luis Abinader. Ahora, cuando se le pregunta a la población por quién usted votaría,
cambia con un punto porcentual. La gente dice que votaría en un 30% por Luis Abinader y un 29% por Leonel Fernández. Hay un empate. A 2 años de un gobierno, cuando no es tradición que un gobierno se descomponga tan rápido. Y el gobierno está bastante descompuesto. Hasta el Dipólito estuvo bien los primeros 2 años. Claro hasta que el sí, Dipólito. claro que sí. Faltan 2 años, Manolo. Sí. Usted habla de que el 73% de la población, de acuerdo a una encuesta que usted acaba de mencionar, valora como negativa la gestión del presente gobierno. Sin embargo, ¿cómo visualiza usted, aunque no tenga una bola de cristal, porque faltan 2 años todavía, Así es. pero al día de hoy, ¿cree usted que si las elecciones fueran hoy, habría en una primera vuelta, habría la posibilidad de que los partidos tradicionales que están ahora mismo ocupando la primacía en el electorado pudieran resolverse, o si habría una segunda vuelta? Bueno, habría que ver. O sea, es muy prematuro uno plantear si tendremos acuerdos de partidos políticos, si tendremos frentes. Yo creo que sí, que habrá un frente opositor, yo lo creo. Pero todavía es muy prematuro. Los partidos políticos están tratando cada uno de crecer por su parte. Bueno, el único que está creciendo es la Fuerza del Pueblo. Los otros están disminuyendo porque el partido donde yo militaba, que sacó un porcentaje de votos y ahora está en un 17% de aceptación popular y sacó más de un 30%. El PRM, que sacó también una cantidad importante de votos, cuando tú lo mides en las encuestas, tiene un 33%. Entonces, el único partido que está creciendo, que participó en medio de una campaña con muchas dificultades, donde no nos querían reconocer como partido y todo eso, sacamos un 8%, pero ya nosotros como partido estamos sobre el 20%. Entonces, el único partido que está creciendo realmente es la Fuerza del Pueblo y su candidato evidentemente tiene ya una polarización, se está presentando una polarización con el presidente de la República, que será el seguro candidato de esa organización. Dentro de todas esas cosas negativas que tiene el gobierno, no tanto así el presidente Luis Abinader, el gobierno le afectará a él en un momento determinado, pero no tiene la Fuerza del Pueblo que tener una cierta gratitud al presidente Luis Abinader, porque a tan temprana hora de la posible campaña electoral haya escogido como su contrincante para el 24 al presidente Leonel Fernández. No, es que es al revés. No escogió el gobierno y el PRM como contrincante a Leonel Fernández. Es que el pueblo definió que el principal líder de la oposición es Leonel Fernández, porque las encuestas dicen que el principal líder de la oposición es Leonel Fernández con 46. Luego le sigue Danilo Mina con un 6. Entonces, ¿quién es que elige el contrincante? ¿Es el pueblo dominicano? ¿Por qué lo elige? Bueno, por una razón simple. Cuando mides en las encuestas, dice, ¿cuál es la persona con mayores posibilidades de enfrentar con éxito la crisis? Dicen que Leonel Fernández. Entonces, como la gente ve a Leonel Fernández como la persona que puede enfrentar la crisis con éxito, se convierte entonces en el principal líder de oposición. Abinader no ha tenido otra alternativa que enfrentar. No es él. ¿A quién es? Es que las encuestas le dicen, este es el hombre, entonces ese hay que atacar. Por eso los ataques virulentos en los últimos meses contra Leonel Fernández, porque las encuestas que nosotros tenemos, las encuestas que se han hecho públicas, las encuestas que tiene el gobierno, dicen que ellos están virtualmente empatados en preferencia del electorado. Entonces no es que ellos lo escogieron como contrincante, es el pueblo que decidió. Lo obligó. Es el pueblo que decidió que su líder para enfrentar la crisis es Leonel Fernández. Es el pueblo que dice, yo votaría en un 29% frente a un 30% por Leonel Fernández a 2 años de gobierno. Sectores entendidos en la materia, Manolo Pichardo, han dicho que la Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández a la cabeza, fueron los que le dieron el tiro de gracia a las pasadas elecciones para que Abinader lograra la mayoría de votos en una primera vuelta. Ante una segunda vuelta, ¿habría la posibilidad de que existieran acuerdos, ya sea en el partido con la Fuerza del Pueblo, a quien usted representa, con el PLD o con el Partido Revolucionario Moderno? Mira, yo no quisiera ya estarme refiriendo a las cosas del pasado, por qué ganó Luis Abinader. Todo el mundo sabe que Luis Abinader ganó por una división en el PLD. Y todo el mundo sabe por qué se dividió el PLD. Y fue lo que pasó el 6 de octubre. El 6 de octubre, un fraude. Leonel Fernández marcaba el 57% en la simpatía del electorado.
Y al señor que dirige el PLD se le ha ocurrido que tenía que imponer a un individuo que no tenía ninguna condiciones para representar esa organización partido, una organización formidable. Eso fue a nivel de las elecciones internas del PLD. Sí, claro, de las elecciones internas, cuando a lo externo toda la población decía que simpatizaba un 57% por Leonel. Y este señor se le mete en la cabeza que va a traer a esta persona sin ninguna condiciones para nada. No conocía de nada, ni de economía, ni de manejo del Estado, de nada absolutamente. Y entonces se lo presenta a la población, ¿verdad? Luego de un fraude electoral, él fue el que le dio el triunfo a Luis Abinader. Ahora, yo no quisiera hablar de eso, porque eso pasó. Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Y nosotros tenemos que procurar sacar al país de la situación en que está viviendo. Y yo pienso que sí podemos hacer un gran frente opositor para rescatar la República Dominicana de la situación en que se encuentra y a partir de ahí iniciar una segunda ola de transformaciones que yo creo que la República Dominicana, nosotros creemos como Fuerza del Pueblo, necesita. Manolo, ya culminando así el programa, me gustaría escuchar la opinión que usted tiene respecto a los acuerdos que va a tener que hacer no solamente Leonel, sino cualquier candidato con los llamados partidos minoritarios. Hay algunos partidos minoritarios que se han sumado y que eran aliados del presidente Fernández y que ahora pues están como aliados de Luis Abinader. Todo el mundo sabe por qué y cuál es la circunstancia. Pero tiene la Fuerza del Pueblo la esperanza de que en su momento determinado esa gran alianza que supo y ha sabido concitar desde siempre el presidente Fernández logre de nuevo concitarla para definitivamente arrebatarle el gobierno a Luis Abinader. Bueno, esos partidos políticos, en el momento de la verdad, cuando todo empiece a definirse, ellos se reencauzarán. Nosotros confiamos en que habrá un gran frente. Ahora quizás están en situación difícil, muchos de ellos. Yo no los voy a criticar, Yo sé cuál es la situación por la que atraviesan muchos de sus dirigentes y sus partidos políticos y no pienso criticarlos, pero yo creo que al final van a estar en el gran frente que encabezará la Fuerza del Pueblo. Usted recientemente escuchamos, en función de ese frente opositor que usted hace mención, ya finalmente, que el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se reunieron recientemente en aras de dar algunos aprestos a ese famoso frente que usted acaba de decir. No, eso es falso. Bueno. El presidente Leonel Fernández y Medina no se han reunido. Eso es completamente falso. Nosotros sí hemos estado hablando con algunos partidos y hay posibilidad de que hagamos un frente, pero reunión entre Leonel Fernández y Danilo es falso. Bien, muchísimas gracias, bueno, Manolo. Gracias, Guillermo. Realmente, gracias, profesor a usted, los miembros de la Fuerza del Pueblo, que este programa está a las órdenes, como también se lo tenemos a las demás fuerzas políticas vivas de la nación. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecer la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes este interesante conversatorio. Feliz resto de la noche, feliz fin de semana. Hasta el lunes, si Dios así nos lo permite. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.